Dios lo siga bendiciendo. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el primer capítulo, versículo 21, nos dice así la Escritura: el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El aceite de la unción es el tema que quiero ahora compartir con la ayuda del Espíritu Santo. El uso del aceite es más común en los países orientales que en los de Occidente. El olivo es uno de los árboles típicos de Palestina. Es un árbol admirable. Sus hojas están siempre lustrosas, como si hubiesen sido bañadas en el aceite que producen. Y el propio árbol parece casi indestructible. Generalmente es torcido, nudoso y casi destrozado. Casi todos los árboles son huecos y a menudo se ve la parte superior del tronco aparentemente rota y solo una de las raíces parece adherida a la tierra, pero la copa se levanta frondosa y las ramas están cubiertas de follaje cuya frescura parece imperecedera. Algunos de los olivos de Getsemaní deben tener por lo menos 1000 años de existencia. La verdad es que, al parecer, los olivos rara vez mueren. Es una buena figura del Espíritu Santo y del alma ungida con su vida y su poder. Podrá estar expuesto a todas las pruebas que se le presenten, pero saturado del elixir de la vida imperecedera. Sus hojas están siempre verdes y no dejará de dar fruto aunque esté en tierra árida y bajo los climas más inhospitalarios. La ordenanza de la unción con aceite era una de las más comunes y más significativas del Antiguo Testamento. Se ungía al leproso, al tabernáculo, al sacerdote, al profeta, a los reyes, al huésped y al enfermo. Era el símbolo especial del Espíritu Santo y la dedicación de la persona que se entrega a Él y a su servicio. Pasemos a ver la preparación del óleo para la unción. En los versículos 23 a 30 del capítulo 30 del libro de Éxodo tenemos el relato detallado de esta. Tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250 y de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. El método fue prescrito con todos sus detalles, y no se toleraba ninguna falsificación bajo la amenaza del más severo castigo. Se observará, primero, que dicho aceite era especialmente preparado. No era simplemente el aceite de la oliva, sino que se le añadían otros ingredientes, principalmente perfúmenes, obteniendo así una exquisita fragancia, de modo que no solo fuese visible, sino que por medio del sentido del olfato producía una dulcísima sensación de la presencia divina, de la cual el perfume fue siempre símbolo especial. El Espíritu Santo ha sido preparado de igual modo para que lleve a cabo su obra especial en nosotros. Así como el cuerpo de Jesús fue preparado
y se hicieron los preparativos para su encarnación, a fin de que pudieran venir entre nosotros, como Dios manifestado en carne. Así también el Espíritu Santo ha sido preparado para que more en nosotros y para que nos conduzca a la presencia de Dios de la manera más aceptable a nuestra débil naturaleza humana. El Espíritu Santo que habita en el creyente no es la deidad que desciende directamente del trono con la majestad de la divinidad. Ese es el Espíritu que habitó en el Cristo humano durante 3 años y medio. El Espíritu que vertió sus lágrimas, que padeció sus agonías, que habló sus palabras llenas de sabiduría y de amor, que tomó en sus brazos a los niños, que sanó a los enfermos y resucitó a los muertos, el que dejó que Juan se reclinara en el pecho de Jesús, y el que les dijo a los desconsolados discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ese es, pues, el Espíritu que desciende a nuestro corazón, enternecido y humanizado por su unción con el bendito Señor Jesucristo, y tomó para sí el nombre de Espíritu Cristo, de manera que al recibirle a Él, recibimos a Jesús en lo último de nuestro ser. Cuán misericordiosa es la manifestación del Espíritu Santo al venir de ese modo para corroborarnos en nuestra flaqueza y para darnos todo lo que necesitamos. Así como el aceite era fragante y dulce, el Espíritu Santo nos trae todas las dulzuras del cielo. Probablemente todas las especias que se mencionan tenían algún significado especial. Sabemos que la mirra se empleaba para embalsamar los cadáveres, y ella nos sugiere la consolación del Espíritu Santo. La canela es dulce al paladar, expresa muy bien la felicidad que produce el Espíritu Santo. Y la acacia, que era un ingrediente curativo y saludable, nos recuerda que el Espíritu Santo nos trae la salud y es nuestro santificador. El aceite no debía ser falsificado ni imitado. Tampoco se puede imitar al Espíritu Santo. Satanás siempre ha tratado de imitar al Espíritu de Dios y hacer que le adoremos a Él en vez de que nos rindamos, como corresponde, al culto de Dios. Aún en tiempo de Moisés hubo quienes presentaron fuego extraño en el altar del tabernáculo, pero los que así lo hicieron sufrieron el merecido castigo de Dios, que no puede permitir que se profanen las cosas sagradas, ni que se les confunda con lo malo. La humanidad corre peligro constantemente de aceptar lo falso por lo verdadero. El espiritismo, la ciencia cristiana, la teosofía se presentan con sus profanas imitaciones, pero no se necesita gran capacidad para descubrir el disfraz. Se necesita ser persona muy osada para mezclarse con esas supercherías y engaños satánicos que dejan ampollas y cicatrices en el alma de quien quiera que las toque. Hay otras falsificaciones menos deslumbrantes y menos descaradas. La brillantez intelectual, la elocuencia y el sentimentalismo presumen muchas veces imitar las acciones del Espíritu Santo y tratan de producir impresiones que solo Él puede producir. Habrá quienes lloren bajo la impresión que les produce la música arrolladora, la elocuencia encantadora, etc. Y sin embargo, después de eso, saldrán como antes a vivir vidas cruelmente egoístas. La gente se podrá inclinar con cierta especie de recogimiento bajo el arco imponente y la vívida pintura o el impresionante acto ceremonial del culto, y sin embargo no sentir ningún temor de Dios. No hay nadie ni nada que pueda sustituir al Espíritu Santo. Él es el único que puede producir la convicción, verdadera devoción, desprendimiento y el deseo de rendir culto sincero y reverente. El aceite no se debía derramar sobre las carnes de cualquier hombre, sino que debía emplearse exclusivamente para aquellos que eran consagrados y separados para el servicio de Dios. Ningún extraño podía recibir esa unción, el signo de separación para el servicio de Dios. Vemos pues que el Espíritu Santo desciende sobre el corazón separado, dedicado y consagrado al servicio de Dios.
Un alma carnal y mundana no puede recibirlo, porque Dios no morará en un espíritu pecador. Antes que el Espíritu Santo pueda descender a morar en nuestro corazón, debemos separarnos de todo lo malo. Debemos dedicarnos a Él y ser crucificados con Cristo. He aquí lo que Él ha prometido. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Luego añade, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Nadie puede recibir poder de Dios sin haber recibido primero la santidad, o sea, haber aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Simón el mago quiso que Pedro le vendiera ese poder, pero su corazón depravado solo recibió la reprensión de Dios y tuvo que escuchar estas severas palabras. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hechos 8:23. Hay quienes siguen tratando de adquirir poder sin haber nacido de nuevo. Tales personas lo único que obtendrán será desilusiones y peligros. El fin que les espera en el afanoso esfuerzo que hacen para adquirir poder, lo más probable es que acabarán donde acabó Simón el mago. Tendrán el poder del maligno y claro la maldición del Santo de Dios si no se arrepienten. Lo primero que hace el Espíritu Santo es purificarnos, separarnos para santificarnos, para que nos dediquemos totalmente a Dios. Luego, cuando ya le pertenecemos, el Espíritu Santo toma lugar de nosotros y nos emplea únicamente para la honra y gloria del Dios Todopoderoso. Veamos los casos específicos en los cuales se empleaba el aceite de la unción. 1. La unción del leproso se describe en el capítulo 14 del Levítico. Ese acto representa la purificación y la consagración del pecador. El infeliz leproso que se encontraba fuera del campamento nos representa a nosotros en nuestro peor estado, y es cabalmente a los pecadores de esa clase a quienes el Espíritu Santo trae la plenitud de Jesús. Primeramente, el pobre leproso era recibido por el sacerdote que le conducía dentro del campamento y derramaba sobre él el agua purificadora y le rociaba con la sangre. Después de eso le ungía con el aceite y se le tocaba sobre la señal de la sangre que ya se le había aplicado, sobre la oreja derecha, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo mayor del pie derecho, lo cual significaba la consagración de todas las facultades de comprensión y de recepción que representa el oído, todas las facultades de aprobación por la fe y santo servicio, representadas por la mano, y todos los pasos que diera y caminos que siguiera, representados por los pies. Todo se dedica a Dios y el Espíritu Santo se posesiona de ello. Lo primero que se pone no es el aceite, sino la sangre. Después, sobre la sangre se aplica el aceite. El Espíritu Santo viene únicamente a aquellos que han recibido a Jesucristo. Aparte de la cruz y de la salvación, del Salvador, no hay ningún otro poder espiritual. Las otras revelaciones superiores y enseñanzas más profundas que emanan de la sangre del Calvario surgen de abajo. Siempre podemos saber quién es el verdadero Cristo por las cicatrices que le dejaron los clavos y por la herida que le hizo la lanza en su costado. Sin embargo, necesitamos del aceite tanto como la de la sangre. Nuestros oídos, nuestras manos y nuestros pies deben recibir la vida divina, deben ser llenos del Espíritu Santo antes que podamos oír a Dios y comprender lo que nos dice y apreciar debidamente lo que sabemos y trabajar como debemos para Él y andar en sus caminos. Mas eso no es todo. Eso es solo como la gota de aceite. Leemos que lo que quedaba del aceite lo derramaba sobre la cabeza de aquel que iba a ser limpiado. Era esa una manera más abundante de llenar. La misma palabra
o sea, derramar, significa la plenitud de la rendición. Y el resto del aceite significa todo el aceite que quedaba, todo lo que tenía el sacerdote en las manos. Sabemos que el sacerdote allí simbolizado no es otro que el Hijo de Dios, el poderoso, que tiene el océano en la palma de las manos y por consiguiente el resto del aceite que queda en sus manos. Es tal cual un océano, debido a su magnitud. Significa que todo el aceite que tuvo el propio Señor lo derrama sobre nuestra cabeza. Él divide con nosotros la unión de que fue objeto. Todo eso por un desdichado leproso. Amado oyente, ¿ha recibido lo que queda del aceite? La unción del sacerdote se describe en Éxodo 29, 7, 21 y en Levítico 8, versículos 12 y 30. Vemos que aquí se le da otra aplicación al aceite. Se le aplica al sacerdote con objeto de hacerlo apto para el servicio a Dios y para que pudiera actuar en su presencia. Nosotros necesitamos recibir igualmente la unción no solo para que seamos limpios, sino para que podamos servir a Dios y a nuestros semejantes. Mientras no recibamos el Espíritu Santo, no estamos en condiciones para hacer ninguna especie de trabajo espiritual para Dios. En relación con el uso del aceite, se observará aquí una doble operación. Primero, se ungía a Aarón. Después se ungía también a sus hijos, juntamente con él. Aarón recibió la unción solo, así como Cristo recibió el bautismo del Espíritu Santo en las orillas del río Jordán. Después de eso, algo más tarde, él derramó el mismo Espíritu sobre los discípulos. De pie ante ellos sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Luego les explicó lo que era el gran don y la gran comisión con estas singulares y potentes palabras: como me envió el Padre, así también yo os envío. Esa es nuestra verdadera preparación para el más elevado de todos los ministerios sacerdotales, para la oración y para todo servicio en que representemos a Dios, o bendigamos a los hombres. Ni el propio Divino Maestro se aventuró a emprender su gran comisión hasta que pudo presentarse ante el mundo y decir: el Espíritu Santo del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El que un hombre pretenda representar al Hijo de Dios, interponerse entre los vivos y los muertos y actuar como embajador de Cristo, llevando la salvación a los moribundos, tratando de sacar a los hombres de las tinieblas a la luz y de la férula de Satanás a la de Dios, sin haber recibido la unción del Espíritu Santo, es una de las más atrevidas presunciones y una de las más ofensivas impertinencias que un hombre puede cometer delante de Dios. La unción del tabernáculo representa algo mucho más elevado que la limpieza o el servicio. Representa realmente la entrada del propio Dios en el creyente y su permanencia en él, tomándolo por su templo consagrado. El relato completo lo encontramos en Éxodo 40, versículo 9 al 16. El día que ocurrió eso fue un día grandioso. Ese día señala una era especial de la historia nacional. Eso ocurrió el primer día del primer mes del segundo año. Esa fecha señala un nuevo comienzo y una experiencia más elevada. La gloria que hasta entonces había ido delante de ellos o se había hecho ver encima de ellos, en la nube o en la montaña, estaría adelante en medio de ellos, en el lugar santísimo. Pero antes de que Dios pudiera descender o morar entre ellos, el tabernáculo que había de ser su santuario y su morada, tenía que ser preparado perfectamente para luego presentarlo a Dios en el acto solemne de la unción. Se le debía poner definitivamente a los pies de Jehová y se derramaba sobre él el aceite consagrado, como símbolo de que a partir de ese momento Dios tomaba posesión del santo edificio y haría en él su morada.
Entonces descendería a la nube y el tabernáculo llegaba a convertirse en el trono de la presencia divina. De igual modo, al presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nos convertimos en la santa morada del Espíritu Santo, en el templo viviente del Espíritu Santo, en la casa de Dios, como dice el escritor de Hebreos. No os conforméis con el mundo, sino sed transformados, es lo que dice el apóstol en su inspirado mensaje a las personas así consagradas. Después de haber pasado por esa unción, el creyente queda transformado e irradia luz como su maestro, pues lleva en su interior la gloria de la presencia de Dios que el mundo no puede comprender, pero que los ángeles ven y hacen que el corazón del creyente sea la casa de Dios y la puerta del cielo. Amados míos, ¿hemos alcanzado nosotros la gloria de ese misterio? ¿Sabemos lo que quiere decir eso de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? Los paganos de antaño soñaban con algo así. Cuando labraban en el mármol sus ideales de la belleza y de la gracia y las llamaban dioses. Ese fue el sueño del corazón humano, el deseo de conseguir la unción de Dios con el hombre. Jesús ha realizado esa obra encarnándose en nuestra imagen y haciendo que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. Esta es la culminación. Esta es la suprema gloria de la redención. Y todo aquello que ahora se lleva a cabo en los individuos, un día se llevará a cabo en todos aquellos que han sido glorificados y transfigurados. Entonces se reunirá toda la iglesia de Cristo y el cuerpo quedará completo. Y el edificio será coronado con la gloriosa piedra angular. Entonces el universo será testigo de un espectáculo que se ha venido preparando por muchos siglos. El Dios infinito y eterno será entronizado en la humanidad glorificada. Los cielos exclamarán: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aleluya. Los antiguos profetas eran ungidos. Fue así como Eliseo recibió el llamamiento a su elevado cargo. De igual modo, nosotros somos llamados y hechos idóneos por medio del Espíritu Santo, para que expongamos ante la humanidad la voluntad de Dios y para que demos testimonio de su palabra a nuestros semejantes. Los reyes eran ungidos. Así lo fue David, cuando se le apartó para que fuese el rey ungido por Dios. De la misma manera nosotros somos hechos reyes y sacerdotes de Dios, un real sacerdocio de amor y de vida victoriosa, para que llevemos en nuestras frentes la majestad de los santos de Dios como coherederos con Cristo en su reino venidero. A los enfermos se les ungía para que recuperasen la salud. El Espíritu Santo llega a ser para nosotros un poder vivificante y restaurador de la salud. Y Él imparte la vida de Jesús a nuestros cuerpos mortales, desaloja las enfermedades y nos imparte la vida divina y resucitada del Hijo de Dios. Porque sabemos de antemano que el poder no está en el aceite, sino el poder está en Dios, que no nos ha dejado huérfanos y que ha mandado su precioso Espíritu Santo. Y ahora en lugar de aceite, el Espíritu Santo lo representa. Aparte, se solía ungir a los huéspedes también con el aceite. En el Salmo 23 tenemos la preciosa descripción del huésped sentado ante la mesa real para participar del banquete y exclama: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Vemos que Jesús se quejó al fariseo diciéndole: no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Lucas 7:46. Los antiguos recibían a los huéspedes con suma amabilidad y cortesía. Los llevaban al baño donde les lavaban las manchas de tierra que hubiesen recogido en el camino. Les vestían con ropas limpias, después de lo cual les ungían la cabeza con óleo fragante. De igual modo,
El bendito Espíritu Santo no solo llega a ser nuestro huésped, sino que nos convierte en huéspedes suyo, y nos unge con aceite aromático y nos invita al banquete de su amor. Eso es cabalmente lo que nuestro amado Señor y Salvador le agrada hacer con nosotros. Le recibimos en nuestro humilde hogar y le damos lo mejor que tenemos, aunque lo mejor nuestro es tan mezquino, pero Él condesciende y lo acepta gustoso. Y enseguida Él saca lo suyo, que es lo mejor, todo lo que el cielo puede darnos, y nos alimenta abundantemente, y se cumple lo que Él mismo ha dicho: cenaré con Él y Él conmigo. Recibe lo que le damos, pero por su parte Él nos da mucho más. Allí, sentado a su mesa, disfrutando de su amor, decimos, como decía el salmista: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios me lo siga bendiciendo. Se despide su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. Hasta pronto.